Dios les bendiga. Bendito el nombre del Señor Jesucristo y bendita su gracia, la cual nos permite que estemos aquí comunicándonos a través de este medio. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Me da gusto transmitirle la verdad revelada, la cual es el Evangelio. Y también me da gusto anunciarles que la buena voluntad del Eterno es con nosotros y que en esa buena voluntad somos santificados y prosperados en todo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo y bendita sea su gloria. Bien, vamos a hablar del tema relevante, central, principal, creador, manutenciador, arquitecto, perito. Vamos a hablar de Jesucristo, ese personaje de la Biblia que sustenta todas las cosas con la diestra de su poder. Bendito el Señor Jesús. Vamos a hablar, y el título de hoy del tema que me inspiró al Espíritu Santo es Jesucristo, señal sublime. Lo tengo aquí en la libreta de apuntes. Me gustaría y sería muy benéfico para usted que también llevara su registro, por lo cual le pido muy respetuosamente que tenga a la mano libreta de apuntes, Biblia y lapicero. Bien, empecemos. Como siempre le habla Reyes Catalino Ramírez Peña, ministro de Jesucristo y santificado por Dios, de la Iglesia Apostólica Vida Integral, su iglesia, su canal, por donde nos comunicamos y compartimos la verdad revelada, eso es, el Evangelio. Bienvenidos y gracias por dedicar tiempo de su vida para escuchar la palabra de vida, que le dará vida a su vida, es decir, sobreabundará esta escucha de la palabra de vida en vida para todos nosotros. Bendito el Señor y bendita su santa palabra. Bien, vamos a leer Biblia, por favor, libreta de apuntes, lapicero. Vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo del 1 al 4. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 1 al 4. Es un pasaje bastante conocido por los lectores de la Biblia. Bien, leamos. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Bendito el Señor Jesucristo. Vamos a iniciar este compartir de las Escrituras en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, este es un tema que obligatoriamente debe conocer a plenitud todo creyente. Porque este tema entraña, contiene en sí mismo lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo como señal inequívoca de la última manifestación del Eterno, es decir, la última teofanía del Eterno. Cristo es señal inequívoca, segura, fidedigna.
Y fíjese cómo Jesucristo en su época se enfrentó a lo que nosotros también nos enfrentamos hoy. Los fariseos y los saduceos, la clase religiosa predominante de la época, judíos por cierto. Recuerde que Jesucristo inicialmente vino a su pueblo, al pueblo judío, a fin de que se cumpliese la escritura de que vendría de Sión tu Salvador, el cual quitará el pecado de ti. Así fue enviado Jesús directamente a los judíos a fin de demostrar la fidelidad de Dios en el cumplimiento de la escritura que dice que el pueblo de Israel sería levantado nuevamente, sería restaurado, y el altar del Eterno restaurado también. Usted y yo sabemos que el altar del Eterno es Jesucristo, es decir, el tabernáculo. Ese tabernáculo Dios mismo lo está levantando, lo levantó, haciéndose cuerpo de carne para morar en él. Y vino al pueblo de Israel a fin de mostrarles, enseñarles su nuevo pacto. El pacto de la gracia, no el pacto de la ley. Bien, y Jesús también fue sometido a ese cuestionamiento que somos sometidos nosotros. Bueno, si tú eres esto, haz esta señal. Allí se vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y pidieron que les mostrase señal del cielo. Los fariseos y los saduceos eran judíos de pura cepa, entrañablemente judíos. Y si Jesús se les mostraba señal del cielo, ellos tenían por cierto que ese mismo que le estaba mostrando señal del cielo era el Dios verdadero, era Yahvé, era Jehová de los ejércitos. Mas Jesús no vino para hacer espectáculos públicos. Jesús vino para cumplir una misión específica, y es redimir a todos los hombres, salvar a la humanidad, transmitirle la vida que el hombre había perdido en Génesis al caer. Así como todos pecaron, en Adán todos mueren. Así como en Cristo todos somos justificados, en Cristo vivimos. Así los fariseos y los saduceos pedían señal, pero Jesús no les dio señal. Aparentemente no les dio señal. Aparentemente. Porque fíjese usted cómo Jesús, el eterno Señor, en su misericordia, les mostró la señal principal, la señal relevante, la señal sublime. Por eso digo Jesucristo, señal sublime. Esa señal sublime del eterno, fue el sacrificio del Calvario. Así como Jonás duró 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, así el Hijo del Hombre sería levantado y sería metido en las entrañas de la tierra 3 días y 3 noches, y al tercer día resucitaría. Señal sublime, indicando con esto el Mesías, que era el Cordero, que había sido elegido por Dios, ese cuerpo de carne, elegido por Dios para que los hombres fuesen justificados. Y ese cómo los judíos no creyeron, ni los fariseos ni los saduceos. Recuerde el pasaje aquel de los 5,000, hablamos el video pasado, el compartir pasado, cómo se volvieron atrás porque no creían. Porque el tema aquí es creer a la verdad escrita. Para el apóstol Pablo no era difícil aceptar, bendito el Señor, aceptar que Jesucristo es el tabernáculo del Eterno, es decir, que Jesucristo es la restauración del altar. Ese destruido, Jesucristo es la restauración del altar. Por ello, Pablo, siendo judío y habiendo conquistado
muchos judíos, habiéndole llevado, no conquistó. Él le llevó la palabra de vida a los judíos y los conquistó Cristo con su amor, con su paciencia, con su bondad. Habiendo llevado la palabra a los judíos y Cristo operando en los corazones para que creyeran, el apóstol Pablo dice resueltamente, vamos a leerlo por favor, Primera de Corintios 1:24. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Dice, más para los llamados, así judíos como a griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Fíjese el apóstol Pablo como en la sabiduría que Dios se le ha dado, cómo determina una de las facetas de Jesucristo. Y le dice que Jesucristo para todos los llamados, nótese que arriba dice, la generación mala y adúltera. Mas el apóstol Pablo dice, para todos los llamados. Jesús hace diferencia entre aquellos hombres que no han creído, aquellos hombres que son rebeldes, aquellos hombres que se glorían en sus razonamientos, en sus saberes, en sus doctrinas. Hace una diferencia acá el apóstol Pablo, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, es decir, usando a Pablo como instrumento revelador de la verdad. El Espíritu Santo dice más para los llamados, así judíos como a griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo Jesús en Pablo revelándonos. Pero recuerden que Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros y estaré con vosotros, el Espíritu de verdad. Ese Espíritu de verdad, que no es otro que Cristo resucitado en nosotros, está revelándonos la verdad que Él vino a traer. Más para los llamados, así judíos como a griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a traducirlo, es decir, para todos los que hemos creído, llámense judíos o llámense gentiles, porque los gentiles se englobaban en el término griego. O llámense gentiles, Cristo, poder de Dios. ¿Por qué Cristo es poder de Dios? Porque Cristo es sabiduría de Dios. Es un tema que en este momento no podemos tocar la profundidad, pero sí le aseguro que Cristo es poder de Dios, porque es la manifestación de Dios, del Eterno en cuerpo de carne, para salvar a los hombres. Y la sabiduría de Dios, porque Cristo es el único medio, creyendo en Él, para poder llegar a tener todas las bendiciones en Cristo Jesús, como dice la Escritura en Efesios 1. Bien, fíjense entonces cómo el apóstol Pablo ya determina a Cristo como poder salvador y como sabiduría que viene al hombre para que el hombre conozca los misterios y conociendo estos misterios sea sabio para la salvación, como le dijo a Timoteo, has aprendido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación, para vida. Cristo como señal sublime engloba todo esto, contiene todo esto. Por eso a muchos les es difícil entender y comprender el misterio de la piedad. Les resulta difícil. Mas, les aseguro que esto no es difícil comprenderlo en la medida en que nos sujetemos a lo que dice Cristo. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Teniendo este principio de Cristo en nosotros, nos será fácil entender y comprender los misterios de la piedad, el misterio de la piedad, perdón, no los misterios de la piedad, el misterio de la piedad, porque el misterio de la piedad es Cristo, Jesús revelado. Bien, fíjense entonces cómo el apóstol Pablo ya empieza a configurar a Cristo
como exactamente lo que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero fíjese que en ese ministerio terrenal de Cristo, Cristo mismo dio testimonio, aparte de lo que aseguró el apóstol Pablo después de la muerte de Cristo. En su misterio como maestro y apóstol, Pablo aseguró esto, mas ahora Cristo no lo va a asegurar, sino que Cristo le va a dar señal a un hombre que creía en él, al Elías. Cristo dándole señal a Elías, ese Elías que profetizó acerca de él, ese Elías que fue un profeta relevante, a ese Elías que la Escritura estableció como uno de los 2 testigos. Ese Elías fue Juan el Bautista. Jesús mismo lo dijo, lo afirmó, no lo digo yo. Jesús dijo, y ese es el Elías que había de venir. Si queréis recibirlo, recíbanle. Es decir, si quieren creerlo, crean que ese es el Elías. Si no, voy a usar mis términos. Problemas de ustedes. Mateo 11, desde el versículo 1 hasta el 5. Allí usted va a encontrar Mateo capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el 5. Usted va a encontrar cuando Juan el Bautista envía a los mensajeros a Jesús y le pregunta, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Nótese que ya Juan no le está pidiendo señal. Juan le está pidiendo una respuesta directa. Es como si dijera, debo yo dar por terminado mi ministerio aquí en la tierra, o aún debo seguir anunciando. Jesús a sus hijos, Jesús a sus discípulos, Jesús a sus creyentes, Jesús a sus hermanos, porque recuerde que Jesús mismo dijo, he aquí yo y los hermanos que Dios me dio. A sus hermanos, Jesús a sus hijos. Él les revela. Le dice, bien Juan, a ver, ¿qué respuesta le daremos a Juan? Que sea contundente, que sea certera. Entonces Jesús, para cumplir lo que estaba escrito, que dijo el profeta Isaías de él, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado. Es decir, ese Espíritu que está en mí, ese mismo Espíritu me ha enviado. Habla Jesús, hombre, no se lo olvide. Habla Jesús, el tabernáculo. Habla Jesús, el humano. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a sanar, a curar, a liberar. Entonces llamó a los enfermos, a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los paralíticos, a los atormentados, y los sanó. Y le dijo, vayan y digan a Juan el Bautista, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos andan, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Mire cómo Jesús es muy directo y es muy tierno y es muy diciente con aquellos que le han creído. Porque esos son los que tienen los beneficios de la vida y de todas las providendas. Es decir, aquellos beneficios materiales que pueden recibir. Somos nosotros. Aleluya, oh santo. Bendito el Señor Jesucristo. Así que este Juan el Bautista, al ser uno de los suyos, y el Elías que había de venir, un personaje muy relevante, importantísimo. Mire, este Juan el Bautista es tan importante que ningún profeta le da la talla a él. Jesús mismo lo dijo, Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo, de todos los nacidos de mujer, no hay otro más grande que Juan el Bautista. Sin embargo,
haciendo una comparación maravillosa, digo yo, ¿no? Dijo, más el pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Usted como pequeño, yo como pequeño en el reino de los cielos. Mire cómo nos cataloga, cómo nos sitúa, cómo nos califica, cómo nos cualifica esta señal sublime que se llama Jesús. Porque esta señal sublime que se llama Jesús, en su sacrificio máximo, decir, el cordero, entregarse como cordero, nos está cualificando. Nos dice ustedes que son pequeños, no tienen la rimbombancia de los judíos. Y no hablo esto comparativamente, ni hablo esto con jactancia, no. Estoy diciendo lo que dijo Jesús. Ustedes que son muy pequeños, son más grandes que todos los profetas y que el mismo Elías, que es Juan el Bautista. Es de subrayar cómo esta señal sublime que se llama Jesucristo establece una jerarquización a partir de su sacrificio. Porque es el sacrificio de Cristo que quita el pecado del mundo. No hay otro más. Y Jesucristo como señal sublime, como dice el apóstol Pablo, es la imagen visible del Dios invisible. Y el apóstol Pablo, que es maestro nuestro, porque el apóstol Pablo no fue maestro de los judíos, para eso tuvieron a Pedro. El apóstol Pablo fue enviado para enseñarnos a nosotros la verdad que Jesucristo, el mismo eterno, el Espíritu Santo, la había revelado. Y él dice, este Cristo, esta señal sublime, es la imagen visible del Dios invisible. No hay otros dioses, para nosotros Dios solamente es Dios creador, Dios eterno. No hay otro, Mire, después de darle esa señal a Juan el Bautista, fíjese cómo el profeta habla de esta señal sublime y lo determina en Hebreos 10, por favor. Hebreos 10. Vamos a leer desde el Hebreos capítulo 10, versículos 5, 6 y 7. Es decir, del 5 al 7. Aquí lo tengo anotado en la libreta de apuntes. Es buena costumbre anotar. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. Dice, leamos por favor. Vamos a leer. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, aquí el apóstol Pablo cita a Cristo Jesús en su ministerio terrenal. Lo cita y no tiene reserva alguna al anunciar cómo Cristo debe entrar al mundo para suprimir, para borrar, para quitar, para desaparecer, para anular el pacto antiguo fundamentado en ofrendas, sacrificios. Ofrendas y sacrificios que no agradaron al Señor. Mas esta ofrenda, este sacrificio sublime, perfecto. Recuerde que el tabernáculo fue hecho por manos de Moshe al decirle la voz divina, haz todo como te fue mostrado. Mas de este Cristo, dícese que hizo sombra sobre María el Espíritu Eterno, y la palabra se hizo carne en el vientre de María, indicando con esto la Escritura
que el mismo Eterno se dedicó a hacer su tabernáculo, esta señal sublime, a fin de poder entrar en el mundo como Él lo había establecido, entrando al mundo por medio de una mujer. Ya eso lo hemos anunciado, a eso lo hemos hablado antes en otros videos. Jesús, el Eterno, se sujeta a su palabra a fin de entrar al mundo como Él lo había establecido. Allá en Génesis, que la mujer era la dadora de la vida. Aquí ya lo hace desde la perspectiva sacrificial. Desde la perspectiva sacrificial, a fin de que antes que sucediera, ya Él lo había anunciado, que habría un cordero, y ese cordero no sería sacrificado por hombre alguno. Ese cordero no sería sacrificado por sacerdote alguno. Ese cordero no sería sacrificado por sumo sacerdote alguno. Mire el contenido que abarca el cuerpo de Cristo. Mire el contenido, por favor. El contenido que abarca el cuerpo de Cristo se lo voy a decir. Cristo, al entrar al Sanctorum, es decir, al lugar santo, se constituye en sumo sacerdote. Hebreos lo dice. Cristo, al ofrecer su cuerpo como pan de vida, entra al lugar santo donde entraba el sumo sacerdote y se ofrece a sí mismo como cordero. Cristo, al ofrecerse a sí mismo como cordero, está indicando que Él es a su vez el cordero y quien lo ofrece. Cristo se constituye en tabernáculo al contener en su cuerpo de carne el Espíritu Eterno, como Él lo dijo: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cristo se constituye en aplicativo de la sangre al ofrecerla y al untarla sobre nosotros, a fin de que exista una perfecta limpieza por medio de su sangre. Cristo es todo esto, es sumo sacerdote, es cordero, es quien ofrece el sacrificio, es tabernáculo, es quien contiene el Espíritu Eterno, así como descendía temporalmente en el tabernáculo. Aquí, de manera definitiva, Cristo, Dios el Eterno Jehová, se hizo tabernáculo para sí mismo y en él habitó entre los hombres. Cristo, Hijo de hombre, Cristo, Verbo de Dios, Cristo, Hijo de Dios, Cristo, camino, verdad y vida. Cristo es la señal visible del Dios invisible. Cristo es el cumplimiento de la gracia de Dios, porque Él es poder y sabiduría de Dios. Cristo es el sumo sacerdote porque se presenta delante del Eterno. Ese cuerpo de carne sacrificado está siempre delante del Eterno. Ya no hay que hacer más sacrificio, sino que hay un sumo sacerdote eterno. Hay un cordero que se ofreció por siempre para nuestra limpieza y santificación, porque por la sangre somos limpiados y por su Espíritu. Ese Cristo es el Espíritu que viene a morar en bendito el Señor y bendita sea el misterio de la piedad. Cristo mora en nosotros, porque así como su sangre nos limpia, también Él nos santifica al hacernos tabernáculo del Eterno. Dios morando con los hombres, Dios morando en los hombres, gracias a la señal sublime que se llama Jesucristo. Dios les bendiga. Los quiero mucho.